En estos textos que leímos no hay palabras que no nos gustan, porque Pablo, ¿no?, le dice a la iglesia, se escucha bien, ¿no?, a la iglesia, ¿no?, de Tesalónica, que se alegren en las persecuciones y en las tribulaciones que estaban soportando. Entonces uno dice, ¿cómo me voy a alegrar si la estoy pasando mal? ¿Cómo me voy a alegrar si tengo una persecución? ¿Cómo me voy a alegrar si estoy teniendo una dificultad? ¿Cómo me voy a alegrar si estoy pasando esto que no me está gustando? ¿No? Pero dice, alégrense, ¿no? Den gracias a Dios. ¿Cómo doy gracias por eso? Doy gracias cuando me va bien, cuando las cosas están saliendo como yo quiero, cuando estoy siendo bendecido. Pero cuando estoy en persecución, en tribulación, dificultad y tengo que soportar, no lo quiero. No voy a dar gracias, ¿no? Pero nosotros leemos aquí en la palabra que dice debemos dar siempre gracias a Dios. No cuando nos va bien. Dice siempre. Porque a todos nos va todo siempre bien. Pasamos dificultades que no buscamos y llegan a nuestra vida. Pasan situaciones que no queremos y no merecemos y dice que tenemos que dar gracias a Dios siempre. ¿No? No porque estamos pasando esa dificultad, ¿no? Sino que tenemos gracias a Dios porque lo tenemos a Él. Porque Él es nuestro ayudador. Él nos va a levantar, Él nos va a renovar la fuerza, Él va a estar con nosotros. Entonces tenemos que dar gracias porque Él está con nosotros. Y siempre tenemos que estar alegres, aunque estemos pasando esa situación, ¿no? Dice, pero ¿cómo puede ser, no? Nosotros a veces no comprendemos, ¿no? ¿Por qué el camino de Dios no es fácil? Pero la palabra de Dios y Jesús dice, Él mismo decía, en el mundo tendrás aflicciones. Él lo decía, vas a tener problemas, vas a tener dificultad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito, ¿no?, de que tengamos esas dificultades? Cansancio, batallas, peleas, ¿no? ¿Por qué tenemos que pasar todas esas situaciones, ¿no? Y a veces no entendemos. Yo creo que vamos a ver algunos propósitos que son espirituales que son buenos para nuestras vidas, ¿no? Y el primero que vamos a ver, el primer propósito, es para transformar nuestro carácter, que sea más al carácter de Dios, al carácter de Jesús, ¿no? Eso es uno de los propósitos cuando a veces pasamos estas situaciones. Y podemos leerlo en Santiago 1, ¿no? Santiago 1. Versículo 2. ¿Sí? Santiago 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os habéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que dice que nosotros con la prueba, ¿sí?, recibimos paciencia. ¿Sí? Porque la prueba se muestra nuestra fe. Porque si nosotros no tenemos pruebas, ¿dónde vamos a mostrar que tenemos fe en Dios? Si nosotros no tenemos ninguna dificultad, nosotros no tenemos ninguna situación, nosotros no vamos a mostrar la fe que tenemos en Dios para conllevar esa situación, ¿no? Entonces con la fe nosotros vamos a ganar paciencia. ¿Qué quiere decir? Esperar en Dios. Tener esperanza de que Dios va a hacer algo en la situación. Por más que uno diga, bueno, la esperanza que yo tengo en Dios es que sea a mi favor. Por ahí no va a ser a su favor. Por ahí Dios va a hacer otra cosa. Por ahí Dios tiene deparado otro camino. Por ahí no es el camino que uno espera, pero es el camino de Dios. Y el camino de Dios es el mejor para nuestra vida. Porque por ahí nosotros queremos ir para allá, pero Dios dice, no, tenés que ir para allá. Bueno, el camino de Dios es el mejor, ¿sí? Dice que la palabra y Dios es lámpara a nuestros pies, para que sepamos dónde caminar, dónde tenemos que ir, para que tengamos esa luz. Porque si nosotros caminamos en la oscuridad, seguramente nos tropezamos, nos caemos, nos golpeamos, pero con la luz de Dios no nos vamos a tropezar, porque vamos a ver dónde pisamos. Amén. Entonces, yo sé que no es fácil, ¿no? A veces pasar dificultades, que nos cansamos, ¿no? Y no queremos pasar esas pruebas. Pero con esa prueba va a producir más fe en nosotros. Va a producir más paciencia en nosotros, esperar más en Dios. Dice que la paciencia, ¿sí?,
trae la obra completa de Dios. La obra completa de Dios. Pero nosotros a veces no entendemos, ¿no? Yo cuando pasé muchas veces en el hospital días, semanas y meses, ¿no? Con mis hijos decía, pero ¿por qué tengo que pasar esta prueba? ¿No? Y después entendía, ya no digo para qué. No decía por qué, sino decía cuál era el sentido, cuál era el propósito. Quería escuchar de Dios cuál era, para dónde iba, ¿no? Ya no es como que decía para qué y por qué, si como que yo no me merecía eso, no decía, ¿no? Pero no. Después sabía que era con un propósito. Y yo sé que el propósito de Dios fue glorioso, ¿no? Porque yo vi sanidades, vi conversiones, vi transformaciones, vi gente que fue tocada por el Espíritu de Dios, que nunca pudo haberse tocada si en ese momento Dios no nos llevaba a ese lugar, ¿no? Entonces uno decía, pero Dios tiene un propósito. La primera vez no lo entendía, así que la segunda fue muy claro, ¿no? Ya sabía para qué iba, ya sabía el propósito de Dios. Y Dios hizo un milagro. Yo creo que cuando nosotros queremos más de Dios, queremos tener más fe de Dios, vamos a estar más bajo presión. No, yo no quiero tener más fe, entonces. Yo no quiero estar más cerca de Dios. Y eso conlleva, ¿no? Cuando uno va creciendo en una tarea laboral, cada vez tiene más presión, más responsabilidad. Le conlleva más tareas, ¿no? Más personas por ahí a cargo o cosas más importantes. Que por ahí el que hace una cosa no es lo mismo que el que conlleva para todos los que hacen todas las cosas, ¿no? Bueno, para esto es igual. Cuanto más cerca estamos de Dios, cuanto más fe de Dios tenemos, más presión tenemos en nuestra vida, más complejo va a ser nuestras situaciones. Pero en esa complejidad nosotros vamos a tener paz de Dios, que es muy diferente a lo que es terrenal, ¿no? Yo pude entender muchas veces que no lo veía, ¿no? Porque mis compañeros de trabajo sí lo veían y yo no, que me decían, ¿qué paz que tenés? ¿Cómo puede ser que estás teniendo estas dificultades, todos estos problemas, toda esta presión y estás tranquilo? Yo le digo, no sé, o no me afecta, o no es lo que me preocupa. Sí me ocupa, pero no me preocupa. Entonces, yo quiero eso. Yo decía, bueno, es la palabra de Dios. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces, no podían entenderlo, pero sí podían verlo, ¿no? En mí. Y yo por ahí no lo veía tanto como ellos lo veían, porque no me lo decía uno, no me decían dos, me decían muchos. Entonces yo entendí que es Dios con nosotros, en las dificultades, en los problemas, ¿no? Uno diría, tengo este problema, pero voy y estoy orando por esa persona. Estoy con mi hija internada acá en este lugar, pero estoy orando por aquel que también está poniendo una situación similar. Pero no tenés que tener cabeza para eso, ¿no? Porque Dios se ocupa de lo nuestro, si yo me ocupo de lo suyo. Amén. Entonces uno lo entiende cuando está pasando esa situación. La fe no crece sin pruebas. No crece sin pruebas. La paciencia no crece sin esperas, ¿sí? El amor no crece sin heridas que perdonar. Nosotros tenemos que perdonar, ¿sí? Aunque no quieras, tenés que aprender a perdonar, ¿sí? Y a veces lo más difícil es perdonar al que está más cerca tuyo. Porque al que no conocés lo perdonás como si fuera un saludo. Pero el que está cerca tuyo, lo tenés que perdonar. Y él va a saber si lo perdonás, o ella, o el que sea, porque está cerca tuyo. Conoce, ¿no? Sabe de vos. La perseverancia no crece sin obstáculos, ¿sí? Si nosotros no somos perseverantes, ¿sí? Enseguida vamos a dejar porque tenemos un obstáculo. Si vemos que intentamos y no nos sale, dejamos. Entonces no somos perseverantes. Tenemos que seguir hasta que eso llegue. La perseverancia, ¿no? Yo digo que no triunfa porque es talentoso o porque tiene dones, algunos sí, pero la mayoría es por perseverancia, ¿sí? Einstein decía que él tuvo 1000 pruebas para poder llegar a tener el éxito, ¿no? Henry Ford fundió muchos motores para poder tener el éxito. No, ninguno fue en la primera le salió bien. Microsoft, Bill Gates, todos probaron muchas veces. Entonces quiere decir que la palabra de Dios tiene mucho que ver.
La perseverancia nos hace crecer. La perseverancia nos fortalece. Entonces tenemos que perseverar. Si uno tiene un anhelo, uno tiene una palabra de Dios, no la tiene que abandonar al primer obstáculo. Dice, no, entonces no es de Dios si hay un obstáculo. Si Dios te dio esa palabra, Dios la va a cumplir. Pero nosotros tenemos que perseverar hasta que esa palabra se cumpla. Amén. Y a veces dejamos en la primera de cambio. A veces decimos, no, no es. Pero si Dios te dijo que eso iba a ser, eso va a ser. Y nosotros tenemos que seguir hasta que eso se cumpla. Amén. Podemos estar seguros de que las pruebas van a ayudarnos a madurar. ¿Sí? No son para destruirnos, sino para que nosotros maduremos, para que crezcamos. ¿Sí? ¿Sabe? A mí me hizo acordar que Pedro no fue llamado porque fue una persona de éxito. Si uno lee la palabra, dice que él estuvo pescando toda la noche y no pescó nada. O sea que fracasó. Como Jesús llamó a una persona que fracasó. ¿Cómo puede ser? ¿No? Y yo digo, y llamó a un hombre a ser pescador de hombres que era un pescador, ¿no? De peces. ¿No? Y esa persona, yo digo, no estuvo pescando, según los teólogos, 1 hora, 2 horas. Estuvo pescando toda la noche, dicen. ¿Y saben cuándo significa toda la noche? Quiere decir 12 horas pescando y no pescó nada. Imagínense, Pedro, después de volver, ¿sí? De no pescar nada, se lo encuentra a Jesús y hay un montón de gente. Y Jesús le dice, préstame la barca para predicar la palabra. Yo me imagino esa situación, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tendríamos una reacción distinta a la de Pedro de prestarle la barca? Imagínense ustedes trabajando todo el día, ¿sí? Y no tienen éxito. No le van las cosas. Imagínense, yo me acuerdo que en un tiempo iba a un trabajo y tenía que esperar para saber si trabajaba o no trabajaba. Así me pasaba. Y si me decían, bueno, sí, quédate. Si me decían, andate. ¿Te ibas o te volvías? Era así, ¿no? Entonces, por ahí esperaban 10 minutos, 15 minutos, y salía uno y decía, no hay hoy tanto, van a ser tantos puestos, y había 50, entonces se iban 50%. Yo me quedaba. Y pasaba media hora y decía, bueno, no, vamos a llamar a este, y los otros, ya está, si quieren váyanse. Yo me quedaba. Y pasaba 1 hora, y por ahí 1 hora y media, salía el tipo y dice, necesita uno más. Y ahí estaba yo. Todos los demás se habían ido. Entonces, ¿cuánto esperamos nosotros, no? Y cuánto perseveramos. Qué importante a veces, ¿no? En nuestra vida saber esperar. Entonces yo decía, yo pienso que a Pedro lo llamó porque era perseverante. Porque si tuvo 12 horas tratando de pescar y no pescó nada, porque era perseverante. No estuvo 1 hora tratando de pescar, no estuvo 2 horas. Uno diría, bueno, puede estar 4 horas y no logró nada, se vuelve. Pero estuvo 12 horas y cuando volvió encima se cuenta al gentío y a Jesús. Imagínense si uno viene de trabajar y si no esperar y fracasó y no consiguió nada, y de repente está llegando y le dicen, préstame esto para que pueda yo predicar. Y vos tenés que esperar ahí. Y uno le dice, no, pero ¿cuánto tiempo vas a estar? 10 minutos, 15 minutos, yo me tengo que ir a mi casa, estoy recansado, no me fue bien, estoy de mal humor, no sé qué llevar a mi casa. Imagínense todos los pensamientos que puede tener Pedro, ¿no? Y la situación o cómo podía haber reaccionado Pedro o nosotros. Y le diríamos, no, tengo que ver una serie en Netflix. No porque ahora hay un partido, no porque ahora me está esperando tal. Encima estoy recansado, tengo un hambre bárbara, no comí nada, me tengo que ir a mi casa. Imagínense 12 horas trabajando y sin hacer nada, imagínense ir a su casa sin nada, sin ninguna paga. Y de repente Jesús le dice, no, corre un poquito la barca. Y encima Jesús dice que se sentó en la barca. Quiere decir que va a tardar mucho. Cuando él se sienta, se pone cómodo, va a tardar mucho. Imagínense usted le quiere charlar algo con alguien y dice, bueno, sí, ya me tengo que ir, ¿no? Como que lo está despidiendo y de repente se sienta. Esto no se va más. Así fue Jesús. Se sentó en la barca de Pedro. Se sentó ahí y dice, voy a predicarle a la gente. Y fue así. Le empezó a predicar a la gente. Acá no dice cuánto tiempo tardó. Pero Pedro esperó. Esperó hasta que termine. Y después que terminó, le dijo, Pedro, boga mar adentro y tira las redes. Imagínense, Pedro 12 horas con los ojos así rojos, cansado, no sé cuántas horas habrían pasado ya, si fueron 13, si fueron 14,
Y de repente Jesús le dice, ahora anda a pescar en el medio del mar. Tirá las redes. Y ya estuve todo el día pescando. Y no pesqué nada. Pero en un momento le dice, bueno, por tu palabra voy a pescar. Yo digo, qué bueno no ser obediente a la palabra de Dios, por más que tengamos razones para decir no, porque ya lo intentamos, porque fueron nuestras fuerzas, porque fue nuestra experiencia. Pedro era un pescador de años, no era que ayer estuvo empezando a pescar, no que el día ese empezó a pescar. Pescaba y tenía todo un equipo de pesca con mucha gente. Y de repente Jesús le dice, bueno, ahora anda a pescar, y ahí va al medio, le dice, ¿no? Imagínense que alguien le dé, gracias, que le dé dirección y le diga, después que él lo intentó 12 horas, y que se sentó en su barca, encima le hizo esperar y se quería volver, y de repente dice, bueno, ahora pesca de vuelta. Dice que ya había limpiado las redes. ¿Saben lo que lleva a limpiar las redes, envolverlas, guardarlas, preparar toda la barca y atarla para irse? Y de repente te diga, bueno, anda otra vez. Es como un esfuerzo del cansancio, de la agotación, y decir, anda de vuelta, ¿no? Porque estuvo pescando toda la noche. Es distinto pescar de la noche en la sombra que al rayo del sol, ¿no? Él le tocó ir a pescar al rayo del sol. Le dijo, anda ahora en el rayo del sol y pescá. Dijo, bueno, tu palabra voy y pesco. Y fue, pescó y tiró las redes. ¿Y saben qué pasó? Milagro de Dios. Las redes explotaban. No solamente la de ellos, sino que tuvieron que llamar a otra barca para que también vengan a buscar más peces. Y se llenó también. La pesca esa milagrosa fue un éxito para todo ese lugar, ¿no? Pero ¿cuándo suceden esos milagros? Cuando somos perseverantes, cuando obedecemos a la palabra de Dios, cuando hacemos lo que Dios nos pide. Porque si nosotros hacemos lo que queremos y en la primera nos damos vuelta y decimos, no, esto no es de Dios, me voy. O no, Dios me está diciendo esto, pero no, ya estoy cansado, estoy agotado, me voy, no voy a escuchar la palabra, no voy a orar, no voy a leer la palabra. Tenés que aún seguir, tenés que perseverar. Dice la palabra que da fuerza al cansado. Dice, serán como las águilas, se levantarán como las águilas, ¿no? Saben que el águila no vuela como cualquier otra ave, ¿no? No sé si sabían eso. El águila se le llama como remontar, ¿no? ¿Vieron que el barrilete se remonta? No sé si para comparar, el colibrí aletea. ¿Vieron que el colibrí hace hasta 70 aleteos por segundo, más o menos? Uno no lo ve. ¿Vieron que en el helicóptero no ve las hélices? En los colibrí tampoco ve, parece que no tienen ahí, están ahí flotando, parece. Porque aletean, hacen mucha fuerza, ¿sí? Tienen que estar descansando cada un tiempo. Pero el águila remonta, él no aletea, uno no lo ve que está aleteando. Él va tomando fuerza contra el viento y va elevándose y llega a tener una velocidad hasta de 120 kilómetros por hora, que es impresionante. No aletea, solamente remonta. Se sube a las olas del calor que van chocando, que saben dónde están, y sube. Entonces dice por eso como fuerza como el águila. No vas a tener que hacer mucha fuerza vos, sino que la fuerza proviene de Dios. Dios te levanta, Dios te lleva a lugares altos, Dios te da el lugar, Dios te hace subir tan alto que uno no lo puede entender. ¿Cómo llegué acá? Dice, fue Dios que te levanta, Dios que te sube, ¿no? Entonces por eso dice esa frase que te sube como águila, ¿no? Entonces tenemos que entender que la bendición de Dios es por la perseverancia, la obediencia a la palabra y dejarse llevar por lo que Dios dice. Amén. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos a ver el Espíritu de Dios obrar en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? El segundo propósito, ¿no?, de esto es que aprendamos a depender de sus fuerzas y no de nuestras fuerzas. En Isaías 40:29, Isaías 40:29, vamos a leer un poquito más, 40:29.
Es lo que dije un poquito recién, ¿no? Dice, Él da fuerzas al cansado, Isaías 40:29. Dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Dice, los jóvenes se fatigan, porque todos nos cansamos. Aún en que sea joven, uno si corre y corre en un momento, se va a cansar. Pero dice, el que confía en Dios, dice que Él va a dar fuerzas y no nos vamos a cansar. Dice, ¿cómo no nos vamos a cansar? No, porque tendremos fuerzas como la del águila. No son nuestras las fuerzas, son de Dios. Él va a poner la fuerza en nosotros. Amén. Entonces tenemos que comprender, ¿no?, que cuando nosotros estamos más cansados, le damos más lugar a Dios. Porque las fuerzas vienen de Él, no de nosotros. Cuando nosotros no podemos, Dios puede. Y ahí le tenemos que dar más lugar a Dios. Así que nuestras propias fuerzas tienen un límite, pero las de Dios son ilimitadas. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros no podemos, tenemos que decirle a Dios, sin vos no puedo. Porque con Él sí podemos. ¿Sí? Entonces, qué bueno que podamos entender esta palabra, ¿no? Que cuando nosotros tenemos agotamiento, cuando nosotros tenemos cansancio, cuando parece que no nos da más el cuerpo, aún físicamente y espiritualmente y mentalmente, tenemos que mostrar el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Tenemos que experimentar las fuerzas de Dios. No sé si alguno lo hizo, pero tiene que hacerlo. ¿Sí? Cuando uno vea que está muy cansado, que está agotado, que le duele mucho los pies, que le duele mucho la cabeza espiritualmente porque ya no sabe cómo resolverlo, y decirle a Dios, dame nuevas fuerzas. Renueva mis fuerzas espirituales y físicas. Dice que pídale y Él le va a dar. Dice que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Dice que diga el cansado, ¿sí? Fuerte soy. Y uno tiene que proclamarlo. Pero fuerte soy ¿en qué? En Jesús. Él nos da las fuerzas. Amén. Entonces la debilidad humana nuestra muestra la fortaleza divina de Dios. No sé si entendieron. La debilidad nuestra, espiritual y físicamente, muestra la fortaleza divina de Dios. Cuanto más débiles estamos nosotros, más fuertes estamos en Dios. Sino que nosotros sabemos que la debilidad nuestra es nuestra fortaleza. Si nosotros somos débiles en una u otra cosa, en eso no va a ser fuerte Dios. Yo les conté hace algunas semanas cuál era mi debilidad por lo que Dios me llamó, por lo espiritual, por las persecuciones, ¿no?, espirituales que tenía. Y Dios me hizo fuerte en esa parte. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos haga fuerte, pero eso ¿cómo vino? Con la prueba. Pidiéndole a Dios que Dios actuara, ¿no? Yo sé que Dios está conmigo y ningún espíritu maligno va a venir contra mí, porque el que está conmigo es más fuerte. Amén. Entonces yo lo creo, lo declaro y lo proclamo para mi vida y lo pongo en práctica. Amén. En 2 Corintios 12:10 en 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Uno dice, no lo comprendo. ¿Cómo voy a ser fuerte en mi debilidad? Porque Dios no va a ser fuerte en esa debilidad. Porque Dios nos va a dar la fortaleza. ¿Sí? Porque Dios no quiere que seamos débiles. Dios quiere que seamos fuertes en Él. Entonces, cuando nosotros reconocemos la debilidad en nuestras vidas, ahí es cuando le tenemos que pedir a Dios. Es más, ¿sabes que cuando nosotros estamos pasando por alguna necesidad, por alguna persecución, por alguna enfermedad, por alguna dificultad que nosotros no podemos, le pedimos a Dios?
Es más, vamos a pedir a otro lado, aún en la ciencia, en los médicos, y te dicen, lo único que te queda es un milagro de Dios. Como que diciéndose, no hay otra forma, solamente Dios. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios. Entonces, Dios nos hace fuerte en esa debilidad, para mostrar que Él es, no somos nosotros. Lo más claro es David, ¿no? Dice que era un muchacho joven, no era fuerte, no era grandote, ¿sí? Que no era una persona grandota, corpulenta, sino que era alguien normal, chiquito, lindo, y sus hermanos sí eran grandes. Por eso, cuando va el profeta, siempre quiso elegir a los grandes. El padre también decía a los grandes, porque el rey era grande, formido, entonces veía la apariencia. Dijo, esta es la apariencia de un rey, grande, formido. Ese tiene que ser, no alguien débil, alguien chico. Pero no veía que esa debilidad iba a ser la fortaleza de Israel. Que iba a ser Israel que David iba a construir. Un joven que cuidaba ovejas, que estaba en el campo, que ni su padre lo tenía en cuenta. Ni sus hermanos dijeron que estaba. Nadie lo reconoció. Pero Dios sí. Sabía que esa debilidad iba a ser la fortaleza de Dios. Que aún iba a pelear contra un gigante que ninguno de sus hermanos ni nadie del ejército le quiso hacer frente. Pero un débil de cuerpo, pero fuerte en espíritu, lo enfrentó a Goliat. Dijo, yo no voy con lanza, yo no voy con piedra, sino con el espíritu de Dios, ¿no? Y lo derrotó a Goliat. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender que nuestra debilidad es la grandeza de Dios. Dios nos hace grandes, Dios nos hace fuertes. Nosotros no somos débiles, somos victoriosos en Dios. Amén. Eso lo tenemos que entender. El tercer propósito es para que valoremos la gloria eterna que nos espera. Ahí vamos a leer en Romanos 8:19. Romanos 8:19. Romanos 8:19 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Tenemos que comprender que cuanto más duro es el camino, más gloriosa es la llegada. Cuanto mayor es la batalla, mayor es la victoria, ¿no? Cuando nosotros parece que esta dificultad que estamos pasando fuera algo terrible, mayor va a ser la victoria, ¿no? Entonces, imagínense cuando alguien va escalando una montaña. Cuando empieza no se siente cansado. A mitad de camino por ahí se empieza a sentir cansado y cuando quiere llegar cada vez más a la cima se va a sentir agotado. Parece que no va a llegar. Parece que no va a llegar nunca. ¿Saben que el otro día estaba leyendo algo que me llamó la atención? Que cada vez menos gente está yendo a los cines porque no puede tener el control de saber cuándo termina una película. Y viene a nosotros, podemos mirar en Netflix, en todas las plataformas, ¿cuánto le queda? La sigo viendo mañana. Le pongo pausa, lo veo otro día. Y como en el cine no podemos tener control, eso está haciendo que cada vez menos gente vaya al cine. Yo no lo podía creer. Porque queremos que tener el control de todo. Y así pasa en nuestras vidas, ¿no? Queremos controlar lo que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Que Dios me bendiga acá, que Dios haga esto, que si no nos enojamos con Dios. Nosotros no podemos controlar a Dios. No podemos decir a Dios, hace esto, hace otro. Dios, hace como vos quieras para mi vida, que es lo mejor. Amén. Si estoy pasando esta prueba, gloria a Dios. Si estoy pasando esta dificultad, gloria a Dios. Si Dios me está diciendo, gloria a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios en todo tiempo. Tenemos que saber vivir en pobreza como en riqueza. Y dar gracias en todo tiempo. Para nosotros no nos gusta eso. Siempre nos gusta en riqueza, en bendición, en prosperidad, no en lo otro, ¿no? Pero en todo tiempo tenemos que dar gracias y estar alegres y gozosos, dice la palabra, ¿no? Entonces, cuando uno va subiendo, cuando uno más se va forzando, más se va cansando. Pero cuando uno llega arriba y mira desde la montaña y ve todo lo que subió, dice, lo que logré. Esto valió la pena. Qué bueno que subí.
qué bueno puedo tener esta vista, ¿no? Yo me acuerdo cuando era más joven, ¿no? Ahora soy joven, pero antes era más joven. Me fui de egresado, fuimos a Córdoba y subimos una montaña. Que si ahora le tengo que subir, no la subo, ¿no? Pero la subí, tardamos como 3 horas en subir una montaña. Y íbamos, como jóvenes empezamos a correr. Subíamos, eran un camino senderoso y íbamos corriendo, era así, corríamos, después ya no corríamos tanto, íbamos caminando, pero subíamos y llegamos arriba de todo, ¿no? Y cuando subimos, dijimos que bueno, nos quedamos un rato ahí porque dijimos no vamos a bajar tan rápido, ¿no? Y nos quedamos ahí mirando el paisaje, todo lo que subimos, y la bajada, era bastante alto, ¿no? Entonces digo, cuando nosotros nos esforzamos en las cosas de Dios, también podemos ver desde esa perspectiva que Dios ve, ¿no? Porque Él ve distinto como nosotros, pero a veces no entendemos, pero cuando nosotros seguimos su camino y la obediencia a Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que decir, vale la pena seguir el camino de Dios. Porque yo y mi hijo servimos a Dios. Yo y mi familia damos gracias a Dios. Y Dios no nos abandona. Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre nos va a levantar. Amén. Y lo que viene, dice, aún es mejor. Lo que Dios tiene para nosotros, aún es mejor. Dice la palabra de Dios que veremos cosas y oiremos cosas que no vimos y no escuchamos. Van a venir a nuestra vida. Yo cada día me sorprendo porque voy viendo cosas que antes no veía. Puedo ver la mano de Dios. Ayer justo le contaba a mi suegra, ¿no?, que me invitaron para ir a un bautismo de 308 cadetes de la Fuerza Policía, que es el primero que se hace en ese lugar, en una escuela, ¿sí?, de acá de Florencio Varela, que no me acuerdo cómo se llama, Viutax, no me acuerdo bien, ya me voy a acordar, y me invitaron. Y yo pensaba, no, esto será religioso como los católicos, digo, que ahora le hacen que los chicos también se bauticen, ¿no? Y reciban a Dios. Y cuando empezó toda la ceremonia, ¿no?, y dieron todo el protocolar, estaba el ministro de Seguridad, estábamos nosotros, ¿no?, unos representantes de la Iglesia Evangélica, y yo digo gracias a Dios por poder estar, la verdad que fue para mí algo, una caricia de Dios. Y yo miraba, ¿no?, y en un momento empezaron a cantar con una guitarra alabanzas, y los jóvenes empezaban a cantar en la voz, eran los jóvenes, imagínense, 308 jóvenes que se iban a bautizar, más todos los que estaban, eran como 600 personas, ¿no?, que iban a ser policías, cantando y alabando a Dios. No había micrófono, no había parlante, pero era la voz de los jóvenes. Una presencia de Dios, que a mí se me pone gallina todavía, ¿no?, la piel, un espíritu de Dios. Los chicos empezaban a quebrarse, lloraban, se arrodillaban, estaban ahí, ¿no?, sentían la presencia de Dios. Y yo, no, esto es de Dios, acá nadie volvió nada. Y cuando se iban bautizando uno por uno, que fueron 308, en las piletas que estaban ahí enfrente, que eran como 4 o 5, y que había como 20 ahí bautizándonos, los chicos se abrazaban, lloraban. Y yo digo, esto es de Dios. Dios está trayendo un renuevo a la juventud, a la nueva generación, a la Argentina. Dios está trayendo un despertar. El movimiento que estamos esperando, Dios lo está empezando a mostrar. Dios está trayendo un avivamiento a la Argentina, decía. Y yo estuve parte de ese principio en ese lugar. Dios abrió una brecha. Dios empezó algo que por ahí parece pequeño, porque a nivel nacional son 300 chicos de la fuerza. Anteriormente había sido en Capital 150, ahora es el doble. A mí me sorprendió ver tanta cantidad cantando, adorando y bautizándose, ¿no?, de la fuerza policial. Un comisario hablando de la palabra de Dios, un teniente hablando de la palabra de Dios, un ministro abrazando a los jóvenes cuando salían de bautizarse mojado, y él se mojaba todo. Y yo decía, esto es Dios. Dios está trascendiendo a otro nivel, ¿no? Y yo decía, qué bueno que nosotros podemos ver la mano de Dios en estos tiempos. Dios está trayendo un despertar a la Argentina. Y nosotros somos partes. Esa brecha, esa pequeña brecha, va a hacer que algo grande suceda en Argentina. ¿Saben que una brecha es como, no sé si vieron alguna vez, cuando en la minería antes, en la antigüedad, querían sacar de las piedras preciosas, ¿no?, el mineral, y eran rocas gigantes, como si fueran cortafierros, lo iban clavando, ¿no?, en distintos lugares, y le iban dando martillazos, pequeños agujeritos, pero cada vez
se iba perforando más. Y esa brecha hacía que se haga una línea en la roca que eran grandes hasta que se partía y se abría. Pero es golpe tras golpe, brecha que se va abriendo y abre algo grande. Yo digo, eso fue una brecha. Comienza algo grande. Y por ahí en su casa uno va y ora por su familia. Es una brecha. Está Dios empezando algo en su casa. Dios va a traer transformación, Dios va a traer sanidad, Dios va a traer paz en su casa cuando empezó a orar. Después empieza a compartir la palabra, después empieza a escuchar una alabanza, una adoración. Después otro la escucha, el vecino la escucha. Y trae una transformación en la cuadra, en el barrio, en la ciudad. Es una brecha. Con algo chiquito, Dios hace algo grande. Pero nosotros tenemos que estar en esa brecha. Tenemos que ser parte de esa brecha. ¿Cuántos lo quieren? ¿Amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Lo cuarto y lo último es para testificar el poder de Dios. ¿Sí? Y vamos a leer en 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener dificultades, pero Dios está con nosotros. Siempre la excelencia del poder de Dios va a estar con nosotros. Vamos a estar en apuros, pero no vamos a estar desesperados. Vamos a estar perseguidos, pero no vamos a estar desamparados porque Dios está con nosotros. Nos van a querer derribar, pero no vamos a caernos y no vamos a estar destruidos porque Dios nos va a levantar. Siempre. Entonces tenemos que reconocer, ¿no?, que a veces los problemas que tenemos en nuestra vida impactan a otras personas. El manifestar de Dios en nuestras dificultades impacta a otras personas. Nosotros podemos ser testigos de lo que Dios hizo en nuestras vidas, de donde Dios nos sacó, de cómo Dios nos sanó, cómo Dios cambió nuestro carácter, cómo Dios cambió nuestra mentalidad, cómo Dios cambió nuestro caminar, cómo Dios cambió nuestro decidir, cómo Dios cambió nuestra vida, que antes era diferente. Entonces nosotros somos testigos de primera mano que Dios está con nosotros. Que cualquier problema que venga, Dios va a estar con nosotros. No hay dificultad que Dios no pueda resolver. No hay problema grande que Dios no pueda resolver. Cuando recuerdo ahí en la palabra de Dios que el pueblo dice que no estaba solamente atormentado un día, 2 días por el gigante Goliat y por los filisteos, que no sabían qué hacer, ¿no? Muchos días. Y de repente llegó David, un niño, un joven, sin preparación militar, sin saber de política, sin saber qué decir, sin qué hablar, no tenía oratoria, no tenía nada, pero tenía a Dios en su corazón. Y él dijo, si Dios me libró de los osos, me libró del león, ¿cómo no me va a librar de este gigante, de este problema? Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. Nosotros por ahí no tenemos la mejor preparación, no somos eruditos, no somos lo que nosotros que decimos, no, tiene que ser uno mejor, no. Es lo que Dios quiere que seamos. No somos los mejores. Pedro, si uno piensa, era un fracasado porque no le fue bien en la pesca, pero Dios lo eligió. Sabía que iba a ser Pedro un pilar de la iglesia también, ¿no? Que se levantó y habló y convirtió más de 5.000 personas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios también puede hacer milagros con nuestras vidas. Si Dios hizo aún cosas pequeñas con nuestra vida, Dios hizo esto con mi vida. Yo sé que Dios puede hacer cosas mayores. Me toca atrever cada día a decir, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y lo creo y Dios lo hace. Hoy escuchaba un testimonio de una conversación que tenía un programa de Cash Luna que hice conversando con Cash Luna, que bueno, comparte mucha sabiduría, ¿no?, entre empresarios y el pastor Cash Luna, que lo escucho hace bastante tiempo, también aparte escucho a otros, y me gustó un testimonio de un empresario, ¿no?, que contaba
que su hijo nació con problemas de epilepsia, en que le agarra el ataque y hasta que no se calma tiene como convulsiones. Bueno, le habían diagnosticado como una epilepsia por fiebre, ¿sí? Que cuando levanta fiebre le agarra convulsión. Después, con el tiempo, cada vez fue más fuerte, dijeron no, que era una epilepsia congénita que venía ya en su cuerpo, que le iba a tener por siempre, de por vida, y que cada vez iba a ser más fuerte. Y dice que la última vez tuvo una que duró 8 minutos, que su hijo hasta que se desmayó se puso morado y fueron corriendo al hospital. Y fueron cada vez las pruebas más difíciles, ¿no? Pero dice que él siguió averiguando en un hospital, siguió averiguando en nuestro hospital, no se cansó y quería ver de encontrar una sanidad para su hijo, ¿no? Como todo padre. Pero dice que él sintió en el corazón un día viéndolo a su hijo, dijo, Dios lo sanó. Lo veía distinto. Dijo, Dios lo sanó. Y él creía que Dios lo iba a sanar, ¿no? Dijo, Dios lo sanó. Y le decía a la mujer, Dios lo sanó. No le empezó a agarrar convulsión. Y le fue, al tiempito que pasó, que no le agarró, lo llevó al médico. Hicieron los chequeos y salió que ya no tenía más epilepsia. Entonces le hicieron una segunda chequeo, diciendo, no puede ser, si tenía en este mismo hospital, en este mismo lugar, le habían dicho que tenía, sí, que era congénita. No puede ser. Tenemos un estudio, tenemos otro dice que no. Le hicieron un segundo y salió otra vez que no. Y le dijeron, vamos a tener que poner en el informe que fue un error lo otro. Pero ella dice yo, porque las pruebas estaban, ellos vivieron, ellos tuvieron con él, agarró convulsiones durante años, ¿no? Tuvieron todos los síntomas, no es que nunca le agarró nada. Entonces dice, la doctora le dijo, voy a tener que ponerse un error, que es un error, pero yo sé, llorando le dijo, que fue un milagro de Dios. Y de ese día su hijo quedó sano hasta el día de hoy. Hoy su hijo es pastor de una iglesia inmensa. El padre también es pastor. Dios lo llamó. Pero la prueba genera fe, genera paciencia. Fíjense qué importante, ¿no? Que el padre dijo, ya está sano. Lo creyó. Nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios y bendecir la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a declarar la palabra de Dios, tiene poder. De llamar a las cosas que no son para que sean. Hoy mi familia y yo rendiremos al Señor. Aunque no lo hagan, ya lo alabaremos al Señor. Y de repente vamos a ver a nuestros hijos, a nuestra familia adorando a Dios. Empezamos a declarar por uno que está enfermo y Dios va a obrar. Dios tiene poder. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces tenemos que reconocer que Dios impacta en nuestras vidas. Pero cuando se manifiesta en los problemas, en las dificultades, en las situaciones, ahí vemos la mano de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos algún problema de nuestros hijos, le tenemos que decir, vamos a orar a Dios. Vamos a pedir por Dios. Y seguro que no te van a decir que no. Y la gente también que esté en problema, en situación, cuando le decís, permitime que vea por te va a decir, sí, orá. Yo soy testigo, estando en hospitales, gente que creía en el Gauchito Gil, en San La Muerte, que tenía tatuajes enormes. Yo le digo, ¿puedo orar por tu hijo? Queremos. Sí, me dice, por favor, orá por mí. Y saben que cuando ellos permitían orar por su hijo, Dios hacía milagros. Yo vi sanar niños del corazón, niños que hicieron trasplante de hígado, que son dificilísimos, trasplante del corazón. Gente que no tenía posibilidad de vida, Dios le dio vida, y vida en abundancia. Yo lo vi, ¿no? Cuando permitieron que Dios obre, cuando le das lugar a Dios, pero cuando está en la dificultad, cuando está ese problema. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todos esos momentos, porque podemos enfrentar los problemas y situaciones con fe. Y ahí es donde Dios más se manifiesta, donde podemos ver más la mano de Dios, ¿sí? Nuestra vida tiene que mostrar la fortaleza de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, declarando la manifestación de Dios en las vidas de otros y en las nuestras. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar.